Buenos días, sí, buenos días aún, hermanos. Un gusto saludarles. Aquí estoy desde la comodidad de mi casa. Espero que se encuentren bien. Y como decía hace un momento atrás, el hermano Alex, hoy nos compete la lectura de la palabra en los Salmos. Y en base a lo que hemos ido tratando este mes, que es la segunda columna de nuestra vida espiritual, la palabra. Así que vamos a ver la palabra en los Salmos. Como bien nos decía el pastor también la semana pasada, los salmos corresponden a la tercera sección de la Biblia hebrea, del Tanaj hebreo. Y en el caso de nuestras Biblias corresponde a los libros poéticos y sapienciales. Así que eh, vamos a continuar. Ahí también se le irá mostrando un PPT para que puedan ir viendo. Y la palabra en los salmos, primero que todo, el significado del título en hebreo quiere decir himnos. Nuestra Biblia, como dice Salmos, corresponde a la versión de la Septuaginta o versión de los 70, que fue una traducción griega del Salmo, ¿ya? Así que Salmoi, que quiere decir cantos, también es la traducción para Tehilim, que corresponde al libro hebreo. En los salmos podemos hallar distintos tipos de géneros literarios. Hay algo que debemos recalcar, que los salmos son experiencias, son oraciones que el pueblo de Dios hacía en medio de distintos momentos, en medio de distintas dificultades o adversidades, y podemos encontrar himnos de alabanza, himnos individuales de lamentación o de acción de gracias. También podemos encontrar salmos comunitarios o colectivos también de lamentación, de penitencia o acción de gracia. Encontramos salmos reales que se refieren al Señor como Rey y a la diestra que está el monarca, o también salmos de título honorífico a David. Podemos encontrar salmos de instrucción, salmos históricos que tienen que ver con la historia del pueblo hebreo y cómo ven la fidelidad o la acción de Dios. Y encontramos salmos de sabiduría. Como bien se dijo también, y vuelvo a repetir, la palabra de Dios es registrada como poesía, como sabiduría. Y la sabiduría hebrea es un tanto distinta a lo que entendemos hoy día por sabiduría. Hoy día alguien sabio quizás podría ser el que conoce cosas más teóricas, alguien que se abstrae de la realidad, pero la verdad es que los salmos en la Biblia tienen que ver con cosas más concretas, cosas de la vida cotidiana. También muy bien lo expresó el Salmo número 1 que leyó el hermano Alex, sobre el justo y el pecador. Podemos encontrar esto dentro de la línea de los proverbios, dentro de Job, dentro de los mismos salmos, que hay una preocupación por la ley de Dios, hay una preocupación por ser justo delante de Dios, hay una preocupación por el prójimo también. Entonces, en estos escritos vemos como la práctica, como un hilo conductor, la justicia de Dios y de las personas, o en algunos casos la injusticia. Como dice el Salmo 14.1 en la NBI, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y vuelvo a repetir, esto no se refiere a algo teórico, no se refiere a un ateísmo teórico, sino que tiene que ver con las personas que día a día ignoran el consejo de Dios, día a día le ignoran a Él, y es un ateísmo práctico. Así que muchos tal vez puedan decir: yo creo en Dios, no, a mí se me enseñó desde pequeño que hay un Dios, pero con su vida lo están negando. Y eso quiere decir el Salmo, eso quiere decir la literatura de sabiduría o la poesía. Y me parece pertinente que recordemos o abordemos los salmos desde tres temáticas que se van desarrollando. Más allá de dar un repaso por la estructura de los salmos, de hacer un contenido quizás, hay tres temas principales, tres temas que se van entretejiendo entre ellos, que son el Dios creador, el poder de Dios y la justicia de Dios. Estos salmos son leídos, son escritos quizás en monarquía, pero también durante el exilio. Entonces tienen un valor, ya que quizás estamos acostumbrados a ver poetas, estamos acostumbrados a ver escritores que
escriben con toda la comodidad de sus casas, de tener las herramientas, tener los materiales, pero en el caso de los salmos muchos fueron escritos en adversidad o periodos hostiles, periodos de amenaza hacia el pueblo. Así que ensalza esta figura los salmos del Dios creador, por ejemplo. Podemos ver que en el Salmo 104, en el Salmo 136, hay claramente alusiones al capítulo 1 de Génesis, donde se exalta a Dios como creador y con la sabiduría que ha hecho la creación, se sigue el orden de la creación, por ejemplo, en el Salmo 4, o se enumeran los actos de la creación en el Salmo 136. Podemos ver la alusión también a Génesis 1:28 sobre el señorío del ser humano otorgado por Dios, pero hay algo distinto, como dice en la diapo, en estos salmos. Hay algo que no aparece en Génesis que sí toman los salmos, y es una constante lucha de Dios contra su creación. Hay dos salmos quizás más representativos de esta imagen que se tiene en los salmistas sobre Dios. Quizá el Salmo 74 y el Salmo 89 nos puedan dar mayor luz sobre este tema, y vemos a Dios en constante conflicto con la naturaleza, expresada como bestias, como Leviatán, expresados como las olas. Y dice así, por ejemplo, el Salmo 74, versículos del 12 al 15. Pero Dios es mi rey desde mi tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder y quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Hundiste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río y sacaste ríos impetuosos. O sea, tenemos una figura de Dios, tenemos un salmo donde se exalta el dominio de Dios sobre la creación. No hay ni los monstruos, ni las bestias, ni las tempestades más horribles, ni todo el caos que podría existir de la creación puede hacerle frente al Señor. Y lo confirma también el Salmo 89, Salmo 89, cuando habla sobre la tempestad. ¿Okay? Salmo 89, versículos 9 al 10, perdón. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, dice. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte con tu brazo poderoso. Esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Y esto es lo más curioso de los salmos, quizás esta figura que no encontramos en Génesis, no encontramos en ninguna otra quizás literatura. Este Dios que triunfa sobre su creación, este Dios que imparte su voluntad, que nada de lo creado le puede decir qué hacer o qué no hacer. Entonces vemos como el coraje, vemos el vigor del Señor en medio de estos pasajes de Salmo. Y probablemente es porque el salmista no solo está pensando en Génesis, sino que también en su realidad. Ustedes saben que el pueblo de Israel vivió constantes amenazas, vivió en el exilio, vivió, quizás podríamos llamar motines, divisiones internas. El pueblo de Israel vivió distintas luchas de todo tipo. Entonces, toda su realidad, todo en su entorno, era visto como parte de la creación, pero una creación que amenazaba la existencia de este pueblo. Y el salmista piensa en esto, y el mensaje de él es que nada de lo creado puede hacerle frente a Dios. Entonces se siente victorioso, aún en las peores circunstancias, aún en el exilio, aún en medio de conquista, aún en medio de las derrotas, ellos son victoriosos. Y ese es el mensaje de los salmos que hayamos quizás resumido en estos dos pasajes. Otro aspecto importante en los salmos es cómo se exalta la justicia de Dios. Se nos dice en los salmos 15 y 24 cómo se comporta Dios. Tenemos gobernantes que ignoran a la gente, tenemos gobernantes que no pueden visualizar, que no pueden comprometerse con las necesidades de la gente.
estamos acostumbrados a eso, pero hay una persona que sí es justa, hay una persona que sí es misericordiosa y es la persona de Dios. Dios es totalmente justo, dice el salmista, y en el versículo 12 y 14, por ejemplo, del Salmo 74, habla de esta justicia relacionada en los salmos a la misericordia, a la santidad de Dios con los necesitados. Dice, rescatará a los pobres cuando a Él clamen, ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y necesitados, y los rescatará, los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas les son preciosas. Y esto también lo podemos ver en la experiencia profunda de Israel. O sea, ¿quién es Israel? No contaba con un gran dominio, no contaba con un gran reino comparado con la época Mesopotamia, con Babilonia, Egipto, pero Dios vio algo especial en el pueblo. Entonces, en esa elección de Dios, por los débiles, por los que no tienen, por los marginados, ven esa elección de Dios y lo alaban esa justicia. Estos salmos resumen quizás el contenido de la justicia que encontramos en los salmos. Otro aspecto importante, que es el tercero, tenemos al Dios creador y la justicia de Dios exaltada, y también vemos en esta tercera parte la exaltación al Dios poderoso. Esta exaltación se da en términos de la monarquía. Se asocian muchos de estos pasajes a Dios como rey, y al rey del pueblo se le asocia como quien está a la diestra, el ungido. Esto no es desconocido por nosotros. Hemos visto en Samuel, en Reyes, cómo se le llama ungido al rey. Entonces, lo chocante para la época es que muchas culturas veían a sus reyes como dioses, se deidificaba el rey, pero en los salmos ocurre totalmente algo distinto. Se aprecia al Señor como rey y se ve a su rey como un puesto de honor que está a su diestra. Incluso tenemos distintos salmos que se le asocian a Dios como rey. Tenemos el Salmo 29:10, 48:2, 74:12, 93:1, el Salmo 95, Salmo 96, 97, 98, 99, y hay un fin de otros salmos que hablan de Dios como rey. Así que permítanme leer el Salmo 24, que dice así: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales, el Señor de la gloria. Versículos 7 al 10. Aquí podemos ver cómo se destaca al Señor entrando, ábranse esas puertas, porque Él es el fuerte, el victorioso. Entonces estos salmos también exaltan la victoria del Señor. Y podemos ver también en estos tipos de salmos que exaltan el poder de Dios, menciones a David, menciones a el reino de Dios, menciones a distintos reyes, pero hay algo que causa mucha curiosidad también: el uso que tuvieron estos salmos durante la monarquía y también durante el cautiverio con distintos imperios, el imperio babilónico, el imperio persa o incluso el imperio romano. Estos salmos eran ocupados, como se dice acá, para rayarle la cancha al rey. Cuando un rey asumía el trono, para bajarle los humos, o para que el rey fuera más humilde, para recalcarle quién era el verdadero rey, se leían estos salmos. Entonces, el mismo rey tenía que leer, o alguna persona de la corte debía leer este salmo y decirle al rey cara a cara, por así decirlo, que el verdadero rey seguía siendo Dios. Así que le rayaban la cancha de inmediato para que no se le subieran los humos a la cabeza. Y también este tipo de salmos eran ocupados en momentos de asedio, en momentos de guerra con otros pueblos,
cuando la vida del pueblo peligraba, cuando otros pueblos, otras civilizaciones querían atacar a Israel, el rey debía leer estos salmos, como el Salmo 2 también, y recordar que su fortaleza, que su esperanza estaba en el Señor, el verdadero rey. Así que como Él es quien domina todo, Él es el fuerte en batalla, como dice la Biblia, esto lo llevaba al rey a confiar en el Señor en los momentos más difíciles. Así que dentro de estas tres temáticas podemos ver que el Señor les daba la esperanza y la resistencia para vivir cada tiempo en el que estaban. Eran leídos estos salmos en momentos de aflicción, en momentos de persecución, en momentos de guerra, conquista, cuando sus vidas peligraban. Entonces, en este encuentro que tenían los salmistas, el pueblo con la muerte, se resistían a esa realidad. Decían, no nos vamos a sentir perdedores, no nos vamos a sentir derrotados, porque nuestro Dios es el soberano, en Él están sometidas todas las cosas, Él es bravo en batalla, Él es nuestro rey, con sus dominios que no ceden. Él tiene dominio sobre la tierra. Entonces no hay quien le haga frente, y ese sentimiento, esa fe, esa esperanza los llevaba a sentirse victoriosos en Dios. Aun cuando no había monarquía, aun cuando los babilónicos destrozaron y dejaron en ruina la ciudad, destruyeron el templo y no sabemos del arca, aun cuando sucede eso, el pueblo de Dios comenzó a ver estos salmos de otra manera, estos salmos que hablan de un rey y de su ungido. Comenzaron a pensar y decían, o hacían alusión a que, claro, ellos no tenían monarquía, ellos ya no tenían reyes, no sabían, probablemente pensaban que no iba a regresar esta monarquía, pero comenzaron a ver que este ungido también tenía otros atributos que no tenía ningún rey de la época. Así que empezaron a ver al Mesías en medio de estos relatos, de Dios poderoso, en estos relatos donde el rey se le vincula con Dios. Y es así como empieza a surgir la esperanza de un Mesías en los tiempos del exilio y durante el Imperio Romano. Así que muchos esperaban a este Mesías, muchos esperaban alguien que los librara del Imperio Romano, alguien que los librara de la opresión, de este yugo que se tenía con las políticas crueles de Roma. Y es ahí cuando Jesús les dice a sus oyentes en Juan 5:9, ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero la realidad es que las Escrituras, me señalan a mí, dice el Señor. Y lo curioso es que los salmos en el Nuevo Testamento, según expertos, han sido citados más de 280 veces. Y las veces que se cita el Nuevo Testamento, se cita al Antiguo en relación a los salmos, es bastante curioso, porque los salmos más citados serían el Salmo 2 y el Salmo 110 en Apocalipsis, en los Evangelios, en la primera carta de Pedro, en el libro de Hebreos, en los Hechos, pero la mayoría hace alusión a momentos de persecución. O sea, la iglesia continúa leyendo estos salmos en momentos difíciles, como lo hizo el pueblo hebreo, como lo hizo el salmista, continúa sufriendo, viendo persecuciones, si no son los judíos, son las localidades romanas, pero la iglesia está constantemente en peligro, tal como le sucedió al pueblo. Y comienzan a ver en los sufrimientos, comienzan a ver al Mesías en los sufrimientos y en los salmos. Y esto es lo curioso, porque el Salmo 2, lo voy a leer aquí, desde la Reina Valera, dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El versículo 7, 8 y 9 dicen: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra.
los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, y los desmenuzarás. O el Salmo 110, versículos 1 y 4 dicen: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y estos son los salmos más citados en el caso del Mesías en el Nuevo Testamento. Y podemos ver en el Salmo 2 a este Rey y Señor universal que es constantemente quizás perseguido de cierta manera o enfrentado de una manera hostil por las naciones. Y el versículo 1, por ejemplo, y 2 es citado en Hechos, capítulo 4, versículos 25, 27, o en Apocalipsis 11, 18. Estos pasajes están relacionados a un contexto de persecución. Entonces, en medio de lo que podría parecer que la muerte estaba ejerciendo un dominio a los cristianos, donde se podría pensar que esa muerte, que esa persecución de las localidades romanas dominaba la vida de los cristianos ven todo lo contrario. Los cristianos ven a Cristo enfrentando a Cristo, teniendo un dominio universal. O el versículo 7 es citado en Mateo, en Marcos, Lucas y Hechos. También algunos en contextos de hostigamiento a Jesús de parte del pueblo, de parte de los judíos hacia el Señor, o de parte de los que no creían en Jesús como Mesías. O en el versículo 8 y 9 del Salmo 2, también que es citado en Apocalipsis. Y finalmente uno puede ver cómo los cristianos sentían, cómo los cristianos veían al Señor en medio de estos pasajes, pero no lo veían desde la comodidad, no lo veían desde sus casas como quizá lo estamos haciendo ahora, sino que lo veían en circunstancias que causaban gran angustia en los cristianos. Y es así como se desarrolla el Rey y Señor universal. Pero en el Salmo 110, por ejemplo, vemos a un rey y sacerdote victorioso, según la orden de Melquisedec. Entonces vemos el versículo 1, por ejemplo, que es citado en Hebreos constantemente, en Lucas, en Mateo. Ahí pueden estar saliendo los pasajes en pantalla de cómo los cristianos en medio de esa persecución exaltan a Cristo, cómo lo consideran mucho mayor a los ángeles, mucho mayor a David, y cómo ven el respaldo de Dios en él. O el versículo 4 en el sacerdocio de Cristo, en Hebreos 5, en Hebreos 6, 7 y en otros versículos más podemos ver cómo la iglesia perseguida, la iglesia padeciendo sufrimientos, ve a este sacerdote. Entonces, hermanos, los salmos son un género poético, son expresiones llenas de belleza, pero que están escritas con un profundo dolor, que están escritas con una profunda angustia, donde la única esperanza es la victoria de Dios. Quizás en este mundo no estamos viendo la justicia plena manifestada del Señor. Quizás hemos visto muerte, quizás hemos visto hostigamiento, quizás hemos visto desacreditación hacia el Señor, quizás hemos pasado y hemos visto grandes bestias, quizás como el salmista, hemos visto a un leviatán en nuestras vidas. Quizás no todo es color de rosa, pero los cristianos reconocieron al Cristo exaltado en sus vidas. Y este Cristo exaltado, este Cristo que hablaron de él los salmos, tuvo que sufrir para ser exaltado. Y esta es la conclusión que llegan los autores del Nuevo Testamento. Si nuestro Cristo fue exaltado y está a la diestra del Padre, si nuestro Cristo venció por medio de los sufrimientos, por medio de las tribulaciones, nosotros también vamos a sufrir.
Y esa es la conclusión, hermano. Nosotros también vamos a sufrir, pero en medio de los sufrimientos vamos a ver al Señor. En medio de los sufrimientos vamos a leer estos pasajes y van a motivarnos a resistir este presente. Porque no se olvide que Pedro nos dice que estamos esperando aún la manifestación de nuestro Señor, estamos esperando aún el cielo y tierra nueva donde se practica la justicia. Y hermanos, esta realidad con la que vivimos está en constante caos, quizás con movimientos sociales, con desastres naturales, enfermedades, virus, pero no, eso no nos va a derrotar, eso no nos va a provocar una muerte en nuestra esperanza, sino que todo lo contrario. Vamos a resistir estas cosas, vamos a resistir los sufrimientos, porque nuestro Señor venció. Nosotros ya conocemos la sentencia, nosotros ya conocemos quién termina ganando en este sentido. Ya sabemos que del lado de Dios están los ganadores. Y por eso es que Apocalipsis termina diciendo que el Señor, el testigo fiel y verdadero, es a quien nosotros debemos serle fieles. Por eso Hebreos termina diciendo que tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades. Así que fijemos la mirada en él. Por eso tenemos todos estos textos que nos ayudan a perseverar. Así que el día de hoy quisiera invitarlos a que oráramos para seguir reconociendo a Cristo en medio de nuestro sufrimiento, para que podamos seguir sintiéndonos victoriosos con el Cristo que ya venció y está exaltado a la diestra del Padre, con el Cristo eterno que nos prometió un reino de justicia. A ese Cristo vamos a orar y les ruego que puedan cerrar sus ojos. Así que oramos. Amado Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, que nos anima, Señor, cuando pensamos que quizás todo está perdido, cuando no podemos ver más que caos y amenazas o temores en nuestra vida, cuando la angustia pareciera que ejerce dominio sobre nosotros, Señor. Tu palabra nos recuerda, Señor, que tú eres el bravo de Israel, que tú eres el bravo en batalla, que tú eres el victorioso, Señor, sobre tu creación. Nada de lo creado nos podrá apartar de ti, Señor, porque tú no te has olvidado de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda en los peores momentos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da la esperanza y nos da el coraje para resistir estos sufrimientos, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, sabiendo que tú nos sostienes, Señor. Si hay alguno, Padre amado, de los que está oyendo este mensaje y no ha entregado su vida a ti, no ha reconocido, Señor, no te ha reconocido en su batalla, no te ha reconocido como justo, no te ha reconocido, Señor, en su vida, Padre, te ruego que seas tú convenciéndolo, Señor, que seas tú venciendo a esa persona en su razón, en sus argumentos, en todas las barreras que él ha puesto, Señor, y que pueda ver, Señor, a ese Cristo sufriente que se sacrificó por amor, a ese Cristo sufriente que fue exaltado en la obediencia, Señor, a ese Cristo sufriente que hoy está en nuestras vidas, Señor. Padre amado, ayúdanos a ser fieles, Señor, ayúdanos a perseverar, a fijar la mirada en ti, Señor. Que esto sea constante, Señor. Ya hemos visto, y tú lo has dicho, tu palabra, hemos visto tu palabra, y tu palabra dice que dan testimonio de ti, Señor. Así que, amado Padre, rogamos que podamos verte, Señor, en los salmos, rogamos que podamos verte, Señor, en la Escritura. Rogamos, Señor, y queremos esforzarnos por escudriñar las Escrituras, Señor, para que tu mensaje nos reconforte, Señor. Que todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque ni aun lo alto, ni lo profundo, ni ninguna de las cosas creadas nos podrá vencer, Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. En medio del desierto, en medio del dolor, te veo a ti, te veo a ti. En medio del silencio y la preocupación,
preocupación. Te veo a ti, te veo a ti. Sé que hay un plan y ni un propósito yo he de cuestionar. Tú me sostendrás, tu palabra es mi guía y mi seguridad, y mi seguridad. Te veo a ti con los ojos en la frente, me puedo sostener, aunque grande sea el mar. Sé que pronto lo abrirás, tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás. Te veo a ti con los ojos en la frente, me puedo sostener, aunque grande sea el mar. Sé que pronto lo abrirás, tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás, tú nunca me dejarás. En medio del desierto, en medio del dolor, te veo a ti, te veo a ti. En medio del silencio y la preocupación, te veo a ti, te veo a ti. Sé que hay un plan y ni un propósito yo he de cuestionar. Tú me sostendrás, tu palabra es mi guía y mi seguridad, y mi seguridad. Te veo a ti con los ojos en la frente, me puedo sostener, aunque grande sea el mar. Sé que pronto lo abrirás, tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás. Te veo a ti con los ojos en la frente, me puedo sostener, aunque grande sea el mar. Sé que pronto lo abrirás, tú por siempre has sido fiel y nunca me dejarás, tú nunca me dejarás. Tú has prometido no dejar